Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que, sinceramente, ha estado en boca de todos y ha generado un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo. Vamos a desgranar el supuesto escándalo que rodea a unas fotos prohibidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Esos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón donde se habla de series turcas, y que muchos de ustedes nos han pedido que abordemos. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito de suscripción que ven por aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de este tipo, y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Así de fácil. Ahora sí, vamos al lío. Como les adelantaba, el título de hoy no deja lugar a dudas: fotos prohibidas de Hande y Kerem al descubierto, escándalo total. Y la verdad es que el misterio y la especulación han estado a la orden del día. ¿De qué se trata exactamente? ¿Son fotos reales? ¿Qué implica este supuesto escándalo? Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre toda esta vorágine que ha envuelto a dos de los actores más queridos y seguidos, no solo en Turquía, sino internacionalmente. Para poner un poco en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, Amor de Verano. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más mediáticas y adoradas por los fans. Compartían momentos de su día a día en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y su relación parecía consolidarse ante los ojos del público. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas, su vida privada siempre ha estado bajo un escrutinio constante. La noticia sobre estas fotos prohibidas surgió hace unas semanas, alimentada por rumores y filtraciones en diferentes medios y redes sociales. Se hablaba de imágenes que supuestamente habrían sido tomadas en un momento íntimo y que, por alguna razón, nunca debieron ver la luz. La controversia se desató porque estas fotos, de ser ciertas, pondrían en una situación delicada a ambos actores, afectando su imagen pública y profesional. Ahora bien, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el origen de estas fotos? ¿Quién las filtró? Y, sobre todo, ¿qué tan veraces son? En el mundo de la fama, las manipulaciones y las noticias falsas son pan de cada día. Es muy fácil que se cree un bulo a partir de un pequeño fragmento de información o incluso de imágenes editadas para generar morbo y obtener clics. Las redes sociales, con su inmediatez y su alcance, se convierten en el caldo de cultivo perfecto para este tipo de situaciones. Los detalles que han trascendido sobre estas supuestas fotos son, en su mayoría, vagos y especulativos. Se menciona que serían imágenes de carácter privado, tomadas en un entorno de confianza, y que su difusión causaría un gran impacto negativo en la carrera de Hande y Kerem. Algunos medios han insinuado que podrían tratarse de fotos antiguas, tomadas en un momento en que la relación entre ellos era más privada o incluso antes de que su relación se hiciera pública a gran escala. Uno de los aspectos más delicados de este asunto es la violación de la privacidad. Si estas fotos existen y fueron tomadas con la expectativa de ser privadas, su filtración constituye una grave intromisión en su vida personal. Los famosos tienen derecho a una vida privada, y la exposición de este tipo de material sin su consentimiento es inaceptable. Esto nos lleva a reflexionar sobre la ética de ciertos medios y la voracidad con la que a veces se busca información sensacionalista, sin considerar las consecuencias para las personas involucradas. Por otro lado, también es importante considerar la posibilidad de que estas fotos prohibidas sean una estrategia de marketing o un intento de generar polémica artificialmente. En la industria del entretenimiento, los escándalos, reales o inventados,
pueden ser una forma de mantener a la audiencia interesada y generar conversación. No sería la primera vez que se orquesta un pequeño drama para mantener a la luz pública a ciertos personajes. Hasta el momento, ni Andercel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales sobre estas supuestas fotos. Y esto es un punto clave. En muchos casos de escándalo, la falta de respuesta se interpreta como confirmación. Sin embargo, en otras ocasiones, es una estrategia para no dar credibilidad a rumores infundados o para evitar alimentar más el circo mediático. Sus equipos de representación suelen ser muy cautelosos con este tipo de situaciones, y lo más probable es que estén analizando la mejor manera de proceder, si es que consideran que hay algo a lo que dar respu. Las reacciones de los fans han sido diversas. Por un lado, hay quienes defienden apasionadamente a Hande y Kerem, condenando la filtración y mostrando su apoyo incondicional. Estos fans argumentan que su vida privada debe ser respetada y que no deberían ser juzgados por imágenes que no deberían haber sido vistas por el público. Por otro lado, también hay una parte de la audiencia que, impulsada por la curiosidad, busca desesperadamente ver estas fotos, alimentando la cadena de rumores y especulaciones. Es fascinante observar cómo la figura del fan se convierte en un actor más en estos escándalos. La lealtad y la defensa de sus ídolos son encomiables, pero también es cierto que, en ocasiones, la propia demanda de información sensacionalista por parte de algunos sectores del público contribuye a la perpetuación de estos fenómenos. Analizando la situación desde una perspectiva más crítica, es fundamental recordar que las imágenes que se filtran, especialmente si son de carácter privado, a menudo son sacadas de contexto. Una fotografía puede decir mucho o nada, y depende de la interpretación que se le dé. Sin la información completa y sin el consentimiento de las personas retratadas, cualquier juicio es precipitado, en muchos casos, injusto. ¿Qué puede significar este supuesto escándalo para la carrera de Hande y Kerem? Si las fotos son lo suficientemente delicadas y la controversia escala, podría afectar a contratos publicitarios, a posibles proyectos futuros o incluso a la percepción que el público tiene de ellos. Sin embargo, también es cierto que, en el mundo del espectáculo, los escándalos, si se gestionan adecuadamente, a veces pueden tener el efecto contrario y generar aún más interés en los involucrados. Hay que tener en cuenta que Andercel es una figura de gran proyección internacional, con una base de fans enorme y muy fiel. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin, quien ha sabido capitalizar su fama y construir una carrera sólida. Ambos actores son profesionales y han demostrado tener un gran manejo de su carrera y de su imagen pública. La clave para entender este supuesto escándalo reside en la falta de transparencia y en la prevalencia de rumores. Sin pruebas contundentes, sin declaraciones oficiales y con información proveniente de fuentes no verificadas, es muy difícil saber la verdad. Y es precisamente en esa nebulosa de incertidumbre donde prosperan los escándalos. Los medios de comunicación, especialmente aquellos especializados en crónica social y espectáculos, a menudo se nutren de este tipo de situaciones. La presión por obtener la primicia, por ser los primeros en dar la noticia, puede llevar a publicar información sin la debida verificación, basándose en fuentes cercanas o en testimonios anónimos. Esto crea un ciclo donde un rumor se convierte en noticia y la noticia, a su vez, genera más rumores. Nosotros, como creadores de contenido, tenemos la responsabilidad de abordar estos temas con prudencia y objetividad. Nuestro objetivo es informar, analizar y, si es posible, desmitificar. Evitar caer en el sensacionalismo barato y centrarse en los hechos, o en la falta de ellos. En este caso particular, la falta de hechos es precisamente lo que define el supuesto escándalo. Podríamos especular infinitamente sobre qué tipo de fotos podrían ser, con quiénes estarían, dónde se habrían tomado. Pero esa no es la esencia de nuestro análisis. Lo importante es cómo se gestiona la información,
cómo afecta a las personas involucradas y qué nos dice esto sobre la dinámica de la fama y los medios. Una de las lecciones importantes que podemos extraer de situaciones como esta es la importancia de la privacidad digital. En la era de las redes sociales, donde todo parece estar al alcance de la mano, es fácil olvidar que detrás de cada perfil, de cada imagen, hay personas con su propia vida y sus propios límites. La difusión de material privado sin consentimiento es un acto reprobable que debe ser condenado. También es una reflexión sobre el papel que jugamos como espectadores. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para saciar nuestra curiosidad? ¿Qué información consideramos legítima y cuál es invasiva? La demanda de entretenimiento, a veces, nos lleva a cruzar líneas éticas sin darnos cuenta. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este embrollo? A día de hoy, el escándalo total de las fotos prohibidas de Hande y Kerem sigue siendo, en gran medida, una construcción mediática alimentada por la especulación y la falta de información verificada. No hay pruebas concluyentes, ni declaraciones oficiales que confirmen la existencia o la naturaleza de estas supuestas fotos. Lo que sí existe es una gran cantidad de rumores y un debate intenso en las redes sociales. Es posible que estas fotos existan y que su filtración sea un hecho, pero hasta que no haya confirmación oficial o pruebas sólidas, debemos mantener una postura de cautela. Lo que sí está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos figuras muy observadas y cualquier atisbo de controversia, por pequeño que sea, se amplifica enormemente. Lo más sensato, en este tipo de situaciones, es esperar a que haya información fiable. No dejarse llevar por los titulares sensacionalistas y recordar que detrás de cada famoso hay una persona. Les animo a ser críticos con la información que consumen y a respetar la privacidad de todos, sin importar su nivel de fama. Y para recapitular un poco, hemos hablado de cómo surgió el rumor de las fotos prohibidas de Hande y Kerem, las posibles motivaciones detrás de su difusión, la importancia del respeto a la privacidad, el papel de los medios y de los fans en estos casos, y la falta de información verificada hasta el momento. Hemos intentado analizar la situación desde diferentes ángulos, sin caer en juicios precipitados. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Su opinión es muy importante para nosotros, así que, por favor, déjenos en la sección de comentarios qué piensan sobre todo este asunto. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Creen que es solo un rumor? Nos encantaría leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un gran like a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos estemos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les encantará. Hasta pronto.